Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Historias de Papel. El único programa capaz de convertir formas en signo. Nuestro capítulo del día de hoy se titula De la jungla al asfalto. La primera imagen que analizaremos del día de hoy nos la envía el joven Edwin González. La única información que él tiene de esta fotografía es que fue tomada en el departamento del Amazonas. Así que comencemos de inmediato con nuestra labor investigativa. Hacia 1950, nuestro país se enfrentaba a una de las guerras políticas más arduas de su historia. Tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, conservadores y liberales se enfrascaban en una masacre que día a día cobraba víctimas en todo el país. Hasta en la misma Cámara de Representantes se presentaban hechos de violencia desmesurada. Nada que ver con el día de hoy en que estos partidos luchan de manera conjunta por el bien de nuestros compatriotas. El presidente Mariano Ospina Pérez se vio obligado a clausurar el Congreso de la República en 1949 y declarar el estado de sitio. Afortunadamente para todos los colombianos, este reabriría sus puertas y continuaría con sus loables acciones con el gobierno de Laureano Gómez, quien se posesionó en 1950 siendo candidato único, ya que los liberales retiraron a su candidato por falta de garantía. Pero dejemos de un lado al Congreso y hablemos de animales de verdad. Hablemos del Amazonas y la fotografía de Edwin. El por qué llegamos a la deducción de que esta data de esta época, a pesar de no tener mucha información al respecto. Lo primero que podemos determinar es que la imagen es una cromotipia o carbon print, un procedimiento al carbón que se llevaba a cabo con las fotografías, una técnica cuyo interés fue muy moderado, ya que resultaba más caro y difícil de ejecutar que las copias de albumina, que era el método más común en las primeras décadas del siglo XX. Pero a pesar de ello, esta manera de revelado en carbón estuvo vigente en el mundo desde 1855, bajando su producción hacia 1960. Casi 100 años en los cuales empezamos a ubicar el momento de esta imagen. Continuamos dejando de lado el revelado, para adentrarnos en lo que contiene la impresión. Es una imagen en donde solo hay hombres uniformados. Entre ellos el único que conocemos es a José Octavio Spitia, ubicado al costado inferior derecho. Reconocemos las insignias militares del Cabo Primero y Sargento Primero. Es por ello que decidimos analizar un poco más los uniformes de la imagen. En uno de ellos encontramos que fue usado entre 1935 y 1978. Ahora nuestro lapso de tiempo abarca un poco más de 40 años. Continuamos con nuestra investigación y encontramos otro estilo de uniforme también visible en la fotografía. Es el uniforme de servicio en clima cálido, que estuvo vigente entre 1944 y 1962. Nuestro lapso de tiempo ahora es de tan solo 18 años. Para no ahondar más en especulaciones, decidimos averiguar el tiempo de permanencia de José Octavio Spitia en el ejército. Estas indagaciones nos llevan a encontrar que su estancia en las Fuerzas Armadas solo fueron durante su servicio militar, y es así como encontramos un documento que nos ayuda a datar la foto con un poco más de exactitud, su libreta militar, en donde aparece que las fechas de su reclutamiento fueron entre 1949 y 1951. Ya con una fecha aproximada decidimos seguir leyendo detalles de la fotografía. Era necesario saber del personaje principal de la misma, el elemento que con orgullo posa sobre las manos de los soldados que le enseñan como fiel trofeo que muestra el control que tiene el hombre de su entorno. Por las manchas y por su longitud, logramos determinar que es el cuerpo de una anaconda verde tipo taipán, que se reconoce por sus marcas ovales de color negro y ocre en los flancos. Su vientre es más claro, su cabeza estrecha, sin presentar un cuello marcado, un cuerpo ancho y musculoso, adaptado a la forma de presa de la serpiente que mata a sus presas por constricción. Habita en las cuencas de los ríos Orinoco, Napo, Amazonas, Paraguay y el Alto Paraná.
Por ello podemos deducir que la foto es en un lugar cercano al río Amazonas en Colombia, probablemente a Leticia, en donde se centraba el comercio de esta región desde 1906 y por ende los regimientos militares. Es así como llegamos a las conclusiones de la época y lugar de la fotografía. Así como en el Amazonas se encuentran las serpientes más grandes del mundo, como la anaconda verde, no todo se da en estas proporciones ni de carácter natural. En Leticia, Amazonas, donde el gobierno colombiano no tiene mucho alcance, se encuentra la embotelladora de gaseosas más pequeña del mundo. En un terreno de 5.000 metros cuadrados funciona desde el 14 de noviembre de 1962 Gaseosas Leticia, la cual distribuye productos propios en la región, como la gaseosa Leticiosa, pero también comercializa productos de Coca-Cola Company, quienes hallaron en esta pequeña franquicia un centro para que el Amazonas no se prive de los placeres que otorga esta fabulantástica bebida. Otra vez debajo del sol de Bogotá, clima caliente como el aguardiente, mercado de 10.000 cosas a la vez, se tranza el precio en las calles. Deja que el camino te tumbe un poco de lo que traes, esa es la única forma que tienen para ganar. Deja que el camino te tumbe un poco de lo que traes, es una forma cariñosa que tienen en Bogotá. La segunda imagen que nos atañe el día de hoy la envía el joven Edgar Moreno. Es una imagen tomada en el centro de Bogotá que data del año de 1980. ¿Qué podemos decir de los años 80 en Bogotá? Empezaríamos comentando que fue la época en que estaba en auge la Guerra del Centavo, una particular situación que se presentaba debido a la proliferación del transporte público en la ciudad. Debido a la independencia y falta de regulación por parte del gobierno para con las compañías de transporte, andar por la ciudad era algo caótico. Nada que ver con el ameno y maravilloso servicio de transporte que transita hoy en día en las calles de la capital. Todo esto se da también debido al amplio crecimiento que empieza a experimentar la ciudad, debido a la llegada de cientos de personas en busca de oportunidades, muchos huyendo de la guerra que comenzaba a aplacar los campos de Colombia. Entre los nuevos residentes de la ciudad encontramos a esta mujer, protagonista de esta fotografía, la señora María Dalgisa Mendoza Bermúdez, oriunda del San Juan del Cesar en La Guajira. Un día se cansó de ver los buses que partían de su pueblo natal hacia Bogotá y decidió abordar uno de ellos. Necesitaba hallar las oportunidades que en su región le eran esquivas. Sin tener a dónde llegar, comenzó la travesía, la cual desde 1977 la tiene en la capital de la República. La fotografía es capturada con una cámara Instamatic, un elemento muy popular de la época. En cada familia era ya normal que hubiese una para captar las imágenes. Era también muy común que en cada núcleo familiar existiera un personaje encargado de cargar este elemento y tomar las imágenes a su gusto. En este caso fue la cabeza de la familia, el señor Edgar Moreno, el personaje que le abrió las puertas de su ciudad a esta mujer y le mostró lo poco que sabía para enseñarla a sobrevivir en un lugar desconocido para ella. La foto es en el centro histórico por excelencia de Colombia, la Plaza de Bolívar. Los principios de este lugar datan hacia el año de 1583, cuando tenía una fuente en medio que abastecía de agua a la ciudad, además de ser una plaza de mercado en donde se comercializaban insumos alimenticios.
Para este tiempo se le conocía como la Plaza Mayor. Después de la independencia empezó a ser conocida como la Plaza de la Constitución, nombre que sería oficial desde 1821. El 20 de julio de 1846 se instalaría en su centro una estatua de Simón Bolívar y adoptaría el nombre de este a partir de un protocolo dictado el 20 de julio de 1847. Para 1861 se suspendería el mercado y otras actividades que se llevaban a cabo en la plaza, como fiestas de toros. Para 1880 se instaló un pedestal a la estatua de Simón Bolívar, mientras que el año siguiente se instalaría un jardín rodeado con una reja, que sería retirada para el año de 1919. En 1929 concluyeron las obras que instalaron 4 pilas con fuentes de agua, las cuales desaparecerían en 1960, al igual que los espacios que existían para estacionar vehículos, configurando el espacio actual de la plaza, que desde allí tendría un uso netamente peatonal y adicionalmente solucionando el declive geográfico de esta. La plaza está rodeada por lugares emblemáticos, como la Catedral Primada, que fue construida entre 1807 y 1823. El Palacio de Justicia, que ha tenido reformas que han reflejado la inestabilidad del país, como en 1985, cuando fue destruido por el grupo guerrillero del M-19, grupo que también se tomó en el año de 1980 la Embajada de la República Dominicana. Al costado sur se ubica el Capitolio Nacional, el cual se empezó a construir en 1848 y cuya edificación vería la luz en 1926. Como notarán, fue una construcción en tiempo récord. Tardó tan solo 78 años. Allí ejerce el magnánimo Congreso de la República, que es tan eficaz legislando como la demora que tomó su construcción. Claro está que cuando se trata de subir el sueldo o las primas de su gabinete, estos personajes hacen esfuerzos sobrehumanos para que la ley se cumpla como debe ser. Al costado occidental se ubica el Palacio Liébano, sede de la Alcaldía de Bogotá, del Carrusel de las Contrataciones y de otros eventos que hacen enaltecer el orgullo de los bogotanos. Es muy probable que todos tengamos una foto en este emblemático lugar, sobre todo en épocas decembrinas, cuando se decora acorde a la ocasión. En la fotografía de Edgar Moreno podemos divisar otro elemento, que es un coche de bebé, en donde reposa Fanny Leticia Moreno Mendoza. Se dice que el primer prototipo de este elemento se debe a William Kate, un arquitecto que en 1733 lo construiría para los hijos del duque de Devonshire. Para esta época fue diseñado para ser jalado por un pony o una cabra. Para 1889 se forjaría el diseño predecesor al actual, el cual podía ser desmontable para una mayor facilidad en su movilidad y uso. El joven Edgar Moreno tenía una inquietud que no se vislumbra en la fotografía, pero que nos la hizo conocer para que nosotros se la resolviéramos. El número 4 de la Catedral Primada. Su inquietud se basa en que hasta donde él tenía conocido, este se representaba con un palito y una V. Pero en esta catedral, al igual que en muchos relojes, es representado por 4 palitos. Le informamos al señor Edgar y a toda la comunidad en general que en la antigüedad los romanos también solían usar los 4 palitos. Pero después de mucho tiempo se desistió de ello, ya que se creó la regla de que ningún elemento de esta simbología se podía repetir más de 3 veces. Por eso se adoptó el 4 tal cual como lo conocemos. La difusión del número 4 en épocas posteriores habla de que en alguna ocasión en la Edad Media un relojero suizo entregó un reloj que su soberano le había encargado y por error representó el 4 de esta manera, con 4 palitos, por lo cual la indignación del monarca no se hizo esperar y le ejecutó. Desde aquel momento los relojeros, a modo de protesta y homenaje con su colega, comenzaron a usar los 4 palitos en vez del símbolo habitual. Además de que muchos le prefieren porque los 4 palitos crean una simetría visual con su opositor en la esfera, el 8.
Señoras y señores, así concluimos este capítulo. No olvide mandarnos sus imágenes, comentarios, sugerencias, insultos y todo aquello que crea pertinente que debamos conocer. Nunca olvide que las historias de papel no las debemos olvidar, porque se repiten día tras día. De vidas que no son nada, que no son vidas, lugares donde nadie antes ha puesto sinceridad, tocados con guantes, lugares en oscuridad, solo